Hola, mi nombre es Juan Barroyeta. Yo les voy a hablar un poco sobre las propiedades generales de la respuesta inmunitaria. Espero que les sea de gran utilidad. Las distintas especies vertebradas, incluyendo al hombre, viven en un mundo potencialmente hostil, colmado por un número sorprendente de agentes infecciosos de forma, tamaño, composición y agresividad variable. Estos agentes infecciosos están constituidos por virus, hongos y parásitos, y se pueden encontrar en nuestra piel, en el aire que respiramos y en los alimentos que ingerimos. Debido a que las especies vertebradas están dotadas de un sistema que las defiende de estos agentes infecciosos, en la mayoría de los casos no les causa daño. Siempre y cuando este sistema esté funcionando en buenas condiciones, el organismo será capaz de evadir muchas enfermedades originadas por estos agentes. A este sistema constituido por células, tejidos, moléculas, como por ejemplo los anticuerpos, y mediadores químicos como las citocinas, se le ha denominado sistema inmunitario. Y la defensa se hace a través de una serie de mecanismos que dan origen a una respuesta colectiva y coordinada frente a sustancias extrañas conocidas como respuesta inmunitaria. Aquí aparecen dos conceptos más, el de anticuerpos y citocinas. Los anticuerpos son moléculas de origen proteica que se forman después de que un antígeno entra a un individuo, y las citocinas también son moléculas de origen proteica que actúan como mensajeros químicos entre una célula y otra. Por tanto, la función fisiológica del sistema inmunitario es la defensa frente a microorganismos infecciosos. Sin embargo, hay sustancias extrañas de naturaleza no infecciosa, como por ejemplo el polvo, polen de las flores, entre otros, que también pueden provocar respuestas inmunitarias. Es más, los mecanismos que normalmente protegen a las personas de las infecciones y que eliminan a las sustancias extrañas son capaces, en algunas circunstancias, de provocar lesión tisular y enfermedad. Por consiguiente, una definición más concreta de la respuesta inmunitaria es la de una reacción a los componentes de los microbios, así como a macromoléculas como proteínas, polisacáridos y pequeñas sustancias químicas que son reconocidas como extrañas, independientemente de las consecuencias fisiológicas o patológicas de tal reacción. Así pues, se pueden imaginar a la respuesta inmunitaria como una moneda que tiene dos caras. Por una cara, la respuesta inmunitaria nos protege de los agentes infecciosos, que sería la consecuencia fisiológica, mientras que por la otra cara serían las consecuencias patológicas a macromoléculas, como en el caso de las alergias. En ciertas situaciones, incluso moléculas propias pueden desencadenar una respuesta inmunitaria, lo que se llama respuesta autoinmunitaria. En este primer tema se van a estudiar una serie de conceptos que son fundamentales para poder comprender y entender los mecanismos por medio de los cuales se lleva a cabo la respuesta inmune, y uno de los conceptos a estudiar es la inmunología. Se puede definir inmunología como la ciencia que se encarga del estudio de las respuestas inmunitarias, así como de los fenómenos celulares y moleculares que suceden después que un individuo se enfrenta con microorganismos y con otras macromoléculas ajenas o extrañas a las que le vamos a llamar antígenos. La inmunología en su forma moderna es una ciencia experimental en la que las explicaciones de los fenómenos inmunitarios se basan en observaciones experimentales y en conclusiones extraídas de ellas. Otro concepto es el de inmunidad, que deriva de la palabra latina immunitas, término que hace referencia a la protección frente a los procesos legales que disfrutaban los senadores romanos mientras permanecían en sus cargos. Históricamente, el término inmunidad ha hecho referencia a la protección frente a enfermedades y, en forma particular, frente a enfermedades infecciosas. La defensa contra microbios está mediada por la reacción temprana de la inmunidad innata y la respuesta tardía de la inmunidad adaptativa. Aunque la respuesta de la inmunidad innata y la adquirida muestran diferencias en sus mecanismos de acción, la sinergia entre ambas es esencial para que una respuesta inmune sea totalmente efectiva. Se puede definir a la inmunidad innata como la capacidad que tienen los individuos para combatir de manera espontánea a microorganismos patógenos o potencialmente patógenos, con los cuales nunca había estado en contacto. La inmunidad innata, también llamada natural, constituye la primera línea de defensa contra los microorganismos.
consta de mecanismos de defensa celulares y bioquímicos que existen antes de la infección y que pueden responder con rapidez a ella. Esta actúa en segundos, aunque carece de memoria inmunológica. Estos mecanismos reaccionan contra los microbios y con los productos de las células dañadas y responden de forma prácticamente idéntica a infecciones repetidas. Los principales componentes de la inmunidad innata son barreras físicas y químicas como los epitelios y las sustancias químicas antimicrobianas producidas por la superficie de los epitelios. Tal es el caso, por ejemplo, del cerumen, el cual se encuentra en nuestros oídos y tiene actividades antimicrobianas. Otro de los componentes es las células fagocíticas, como los neutrófilos y macrófagos, células dendríticas y linfocitos citolíticos naturales, también denominados células NK. También contamos en esta inmunidad innata con proteínas sanguíneas, como los factores del sistema de complementos y otros mediadores de la inflamación. También tenemos proteínas sanguíneas llamadas citocinas que regulan y coordinan muchas de las actividades de las células de la inmunidad innata y adaptativa. Los mecanismos de la inmunidad innata no distinguen diferencias ligeras entre microorganismos, sino que reconocen estructuras que son comunes a grupos microbianos relacionados. Los mecanismos de la inmunidad innata se activan durante la primera hora de la infección. Ahora bien, si los componentes de la inmunidad innata no logran eliminar los microbios, entran en juego los mecanismos de la inmunidad adaptativa. Se define inmunidad adaptativa o adquirida como aquel tipo de inmunidad que depende del desarrollo de mecanismos específicos contra un agente o sustancia extraña, las cuales aumentan por el contacto previo. El sistema inmune reconoce, procesa y emite una respuesta en contra del antígeno. Esta es una forma de inmunidad que aumenta en magnitud y capacidad defensiva con cada exposición sucesiva a un microbio en particular. Debido a que esta forma de inmunidad aparece como respuesta a una infección y se adapta a ella, recibe el nombre de inmunidad adaptativa. Esta inmunidad consiste en la activación de los linfocitos después que han tenido contacto con los microorganismos a través de sus receptores. Hay dos tipos de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T, y hay una diferencia importante entre ambos. El linfocito B tiene la capacidad de unirse directamente a microorganismos completos a través de sus receptores, mientras que el linfocito T necesita de una célula que digiera el microorganismo, la cual le vamos a llamar célula presentadora de antígeno, lo cual divide en trozos muy pequeños y lo presenta en sus superficies. Después de esta activación, tanto los linfocitos B como los T proliferan, es decir, se multiplican, y una parte de estas células se guardan como memoria, en ambos casos, mientras que otra parte de estas células dan origen a los anticuerpos en el caso de los linfocitos B y a los linfocitos T efectores en el caso de los linfocitos T. La misión de estas dos respuestas es la eliminación del microorganismo. Entonces, aquí aparece otra característica importante de la inmunidad adaptativa, que es la memoria inmunológica. Esta inmunidad tiene la capacidad de reconocer si estuvo o no en contacto previo con el microorganismo. Las vacunas que recibimos ponen en acción las características del sistema inmunitario adaptativo, como lo son la especificidad y la memoria inmunológica. Ahora bien, recordemos los componentes de la inmunidad innata. Teníamos la barrera epitelial. Aparte de esa barrera epitelial íbamos a contar con unas células fagocíticas como lo son los macrófagos y los neutrófilos e incluso los linfocitos natural killer. Además vamos a tener esas proteínas sanguíneas que eran el sistema de complemento y los mediadores de la inflamación, y además íbamos a contar con las citocinas, que eran mediadores químicos que iban a enviar señales entre células. Si el microorganismo llega a nuestro organismo, lo primero que se va a encontrar es con esa barrera epitelial. Si ese microorganismo es capaz de atravesar esa barrera epitelial, se va a encontrar con esas células fagocíticas, como lo iban a hacer los neutrófilos o las células dendríticas. Esas células van a actuar fagocitando ese microorganismo, van a ser capaces de capturarlo. Además, vamos a tener ese sistema de complemento, que ese sistema de complemento lo que va a hacer es que va a marcar a ese microorganismo. Ese sistema de complemento se une al microorganismo
genera un cambio conformacional en su estructura molecular, lo cual va a desencadenar una cascada de activación de este sistema de complemento que va a llevar a potenciar el proceso inflamatorio que permita la migración de muchas más células del sistema inmunitario para la destrucción de este microorganismo, y además puede generar unos poros en estas células microbianas que permitan su destrucción. Si es que este microorganismo no es eliminado por las células y los mecanismos efectores de la inmunidad innata, entra a trabajar la inmunidad adaptativa. Aquí, ¿quiénes entran en juego? Entran en juego los linfocitos T y los linfocitos B. Si ese linfocito B, que está dirigido frente a microorganismos extracelulares, reconoce a esta molécula extracelular, a este microorganismo, a este microbio, él lo va a atrapar, lo neutraliza. Esto va a generar una expansión clonal de esa célula, una multiplicación de esa célula, luego la activación de ese linfocito B, y la activación de ese linfocito B va a generar la producción de anticuerpos que van a marcar a esos microbios y que van a favorecer la fagocitosis. Y con la fagocitosis, estos microorganismos van a ser triturados y eliminados a nivel intracelular. Otra célula que podría entrar en juego son los linfocitos T. Si hablamos de un microbio que es intracelular, entonces esta célula presentadora de antígeno que lo capturó, lo tritura y presenta péptidos más pequeños de este microorganismo y los expresa en su membrana a través de unas moléculas denominadas complejo principal de histocompatibilidad, y el linfocito T va a ser capaz de reconocer esos péptidos presentes en esa célula presentadora de antígeno, lo cual va a generar señales que induzcan la activación de ese linfocito T con la multiplicación de ese linfocito T específico frente a ese microorganismo, y a diferenciarse en un linfocito T efector que va a generar señales para que ese microbio dentro de esa célula sea eliminado a través de la activación de los lisosomas en esa célula o la apoptosis de alguna célula infectada. Veamos que, como mencionamos anteriormente, la inmunidad innata se encuentra activa desde el momento cero y actúa entre las primeras 12 horas de la infección, y una vez superado este tiempo ya empieza a actuar la inmunidad adaptativa. A manera de repaso, veamos las diferencias entre los tipos de inmunidad. En cuanto a la especificidad, la inmunidad innata está destinada frente a moléculas compartidas por grupos microbianos afines, mientras que la inmunidad adaptativa está dirigida frente a antígenos microbianos o no. Puede reconocer estructuras que no necesariamente sean microbianas. En cuanto a la diversidad, la inmunidad innata es limitada, ya que codifica en una línea germinal, mientras que la inmunidad adaptativa es mucho más amplia, y esto es debido a que los receptores se producen por una recombinación somática de segmentos génicos. La inmunidad innata no tiene memoria, o sea, es un sistema que está diseñado para responder siempre y de la misma manera ante cualquier tipo de microorganismo, mientras que la inmunidad adaptativa sí. Ya hablamos de una inmunidad que genera especificidad, ya que se especializa para la destrucción de un microorganismo en particular. En ambos casos, los dos tipos de inmunidad toleran lo propio, es decir, no atacan a células del mismo organismo. Es lo que se conoce como tolerancia a lo propio. En cuanto a los componentes de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, también hay diferencia. Mencionábamos que para la inmunidad innata teníamos barreras celulares y químicas, para la adaptativa también, pero en este caso, en la inmunidad innata tenemos como barreras celulares y químicas la piel, los epitelios, las mucosas, las moléculas antimicrobianas, mientras que en la inmunidad adaptativa contamos con los linfocitos presentes en los epitelios, anticuerpos secregados en las superficies epiteliales. En cuanto a las proteínas sanguíneas que actúan en la inmunidad innata, tendríamos el complemento, mientras que en la inmunidad adaptativa contaríamos entonces con los anticuerpos segregados por una célula plasmática productora de anticuerpos. Las células especializadas en la inmunidad innata tendríamos entonces a los fagocitos o a los linfocitos natural killer, mientras que en la inmunidad adaptativa estaríamos contando con los linfocitos T y los linfocitos B. Existen dos tipos de respuesta inmunitaria adaptativa, llamadas inmunidad humoral e inmunidad celular, en la que intervienen componentes diferentes del sistema inmunitario y que sirven para eliminar microorganismos de distintos tipos. La inmunidad humoral cuenta con unas moléculas presentes en la sangre y en las secreciones mucosas que reciben el nombre de anticuerpos, producidas
por las células plasmáticas, no. Una vez que los linfocitos B, llamados también células B, se diferencian en estas células. Los anticuerpos reconocen los antígenos microbianos, neutralizan la infecciosidad de los microbios y al interactuar con ellos, estos son eliminados por diversos mecanismos efectores. La inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa contra los microbios extracelulares y sus toxinas, debido a que los anticuerpos segregados pueden unirse a ellos y contribuir a su destrucción. Los propios anticuerpos están especializados y cada tipo diferente puede activar unos mecanismos efectores distintos. Por ejemplo, hay algunas clases como la IgG que favorecen la ingestión de microorganismos por las células fagocíticas. Hay otras clases como la IgG e IgM que se fijan a los microorganismos favoreciendo la activación del sistema de complemento y por consiguiente su destrucción. Y hay otra clase de IgG que pueden ser transportadas a través de la placenta para proteger al recién nacido de las infecciones. La inmunidad celular está a cargo del linfocito T, también llamado célula T. Estos linfocitos están encargados de eliminar los microbios intracelulares, como los virus y algunas bacterias. Los microbios intracelulares logran sobrevivir y proliferar en el interior de los fagocitos y de otras células del individuo, donde los anticuerpos circulantes no tienen acceso a ellos. La defensa contra este tipo de infecciones corresponde a la inmunidad celular, que promueve la destrucción de los microorganismos residentes en los fagocitos a través de la producción de citocinas secretadas por linfocitos T colaboradores o la destrucción de la célula infectada para suprimir los reservorios de la infección por medio de los linfocitos T citolíticos o citotóxicos. Veámoslo aquí nuevamente. Dijimos que tenemos dos tipos de inmunidad adaptativa, una era la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral sirve para eliminar los microorganismos extracelulares y sus toxinas. ¿Qué significa esto? Significa que son microorganismos que pueden multiplicarse fuera de la célula, mientras que la inmunidad celular sirve para eliminar los microorganismos intracelulares, es decir, microorganismos que necesitan de una célula para poder multiplicarse. La inmunidad humoral está mediada por los linfocitos B, mientras que la inmunidad celular está mediada por los linfocitos T. Y estos pueden ser de dos tipos: los linfocitos T colaboradores y los linfocitos T citolíticos. El linfocito T colaborador va a ser una célula efectora o va a ser un linfocito que va a actuar cuando ese microorganismo intracelular ha sido fagocitado por una célula fagocítica, mientras que el linfocito T citolítico va a actuar cuando el microorganismo ha evadido los mecanismos intracelulares, que invadió la célula, evadió los lisosomas y se encuentra replicándose en esa célula. Va a ser una célula infectada, mientras que el macrófago tiene las células pero en una vacuola para posteriormente ser eliminado al recibir la señal de ese linfocito T colaborador. Una vez que el anticuerpo reconoce a ese antígeno, en el caso de la inmunidad humoral, ese antígeno va a ser marcado para posteriormente ser fagocitado. Genera señales que permitan la fagocitosis de ese microorganismo y su consecuente eliminación. Dijimos que en el caso de que una célula fagocítica haya ingerido al microorganismo intracelular, lo tenga ingerido, esa célula va a presentar péptidos más pequeños de ese microorganismo, expresa esos péptidos a través de una molécula que le vamos a llamar complejo principal histocompatibilidad, y ese linfocito T colaborador genera señales mediante citocinas a esta misma célula fagocítica para que elimine esos reservorios en su interior. En el caso de una célula que se encuentra infectada porque ese microorganismo evadió esos lisosomas y se encuentra multiplicándose en su citoplasma, va a actuar en la célula citolítica. ¿Y cuál es la función de esta célula? Va a matar la célula infectada y eliminar así el reservorio. En contraste, una vez más, en el caso del linfocito T colaborador, lo que va a hacer es que va a activar a ese macrófago para que mate los microbios que están fagocitados. Ahora bien, no se vayan con la idea de que la inmunidad actúa de forma separada. Aquí tenemos el antígeno, que puede ser un microorganismo como por ejemplo un virus. Este antígeno interactúa con los receptores de los linfocitos B y al interactuar se activa este linfocito B. Pero simultáneamente el antígeno es reconocido por un linfocito T. Fíjense que la célula infectada tiene la capacidad de transformar al antígeno en pedacitos muy pequeños, y estos pedacitos de antígeno es lo que la célula le presenta al linfocito T. Es por esto que esta célula recibe el nombre de célula presentadora de antígeno, es decir,
Luego el linfocito T colaborador se activa, prolifera y se transforma en un linfocito T colaborador efector, secretor de citocinas. Estas citocinas son como hormonas que ayudan a otras células. Estas citocinas actúan sobre el linfocito B y ayudan a que ese linfocito prolifere y se transforme en una célula plasmática secretora de anticuerpos. Y esto representa la inmunidad humoral. Ahora bien, si el antígeno es fagocitado por un macrófago, las citocinas actúan sobre el macrófago y lo activan para que el proceso de fagocitosis sea más potente y destruya el microorganismo. Estas mismas citocinas actúan sobre el linfocito T citolítico o citotóxico y este linfocito se transforma en un linfocito T citolítico efector. El linfocito T citolítico efector destruye directamente la célula infectada por el virus y estos dos mecanismos, la activación de los macrófagos por las citocinas y la destrucción de las células infectadas por los linfocitos T citotóxicos, me representan la inmunidad celular. Por otro lado, la inmunidad adquirida también se clasifica en inmunidad activa e inmunidad pasiva. El tipo de inmunidad que se induce con la exposición a un antígeno extraño se denomina inmunidad adaptativa activa, porque la persona inmunizada cumple una función activa en la respuesta al antígeno. Los linfocitos que no han estado en contacto con el antígeno en concreto reciben el nombre de linfocitos vírgenes, lo que quiere decir que carecen de experiencia inmunitaria. En cambio, cuando ya han respondido a un antígeno microbiano y se encuentran protegidos frente a cualquier exposición posterior, se le clasifica de inmunes. Una persona puede adquirir inmunidad mediante el paso de suero o de linfocitos desde otra persona inmunizada previamente. El individuo receptor de esta transferencia se vuelve inmune al antígeno específico sin haber estado jamás expuesto a él ni haber respondido activamente. Por tanto, esta otra forma recibe el nombre de inmunidad adaptativa pasiva. La inmunidad adaptativa activa puede ser natural y artificial. En la inmunidad adaptativa natural, el individuo sufre la enfermedad en forma clínica o tiene contacto repetido con el agente infeccioso, mientras que la inmunidad adaptativa artificial es la causada por la inoculación de microorganismos vivos, muertos o de sustancias antigénicas. En el caso de las vacunas, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B, la BCG. Por otro lado, la inmunidad adaptativa pasiva puede ser natural y artificial. Un ejemplo de inmunidad adaptativa pasiva natural se refiere al paso transplacentario de anticuerpos de la madre al feto o anticuerpos transferidos de la madre al recién nacido a través de la leche y el colostro. La inmunidad adaptativa pasiva artificial es la proporcionada por la transferencia de anticuerpos de un individuo previamente inmunizado a otro individuo que carece de esta inmunidad. Un ejemplo lo constituye la transferencia de suero antiofídico a personas mordidas por serpientes. Otro ejemplo podría ser la transferencia de linfocitos T específicos a individuos que carecen de este tipo de inmunidad. Y aquí lo vemos en este ejemplo, la inmunidad activa. En la inmunidad activa, el microorganismo o antígeno entra en contacto con el individuo, interactúa con los linfocitos y se activan. Mientras que en la inmunidad pasiva hay transferencia de los anticuerpos ya formados en otro individuo o linfocitos ya activados en otro individuo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias y semejanzas? Lo vemos en este cuadro. Tanto la inmunidad activa como la pasiva protegen al animal o al individuo de una infección. Tanto en la activa como en la pasiva son específicas. La diferencia estriba en que la inmunidad activa tiene memoria, pero la pasiva no. La inmunidad adaptativa activa y pasiva pueden ser tanto natural como artificial. Hablamos de inmunidad adaptativa activa natural cuando el individuo sufre la enfermedad en forma clínica o tiene contacto repetido con el antígeno etiológico. Por ejemplo, la infección con el virus de la hepatitis A o el virus del sarampión. Mientras que la artificial es aquella causada por la inoculación de microorganismos vivos o muertos o de sus extractos antigénicos, como por ejemplo las vacunas. En cuanto a la inmunidad adaptativa pasiva natural, los anticuerpos formados en la madre son transferidos al feto o al recién nacido. En este caso, el recién nacido adquiere inmunidad adaptativa pasiva natural por la transferencia de estos anticuerpos a través de la leche materna.
También esta inmunidad pasiva puede ser artificial y es aquella que es proporcionada por la transferencia de células sensibilizadas o anticuerpos provenientes de un individuo previamente inmunizado, como por ejemplo la administración de sueros antiofídicos o antitetánicos. En repetidas ocasiones hemos nombrado algunas características de la respuesta inmunitaria. Ahora vamos a tratar un poco de ellas, entre las cuales tenemos la especificidad, la diversidad o heterogeneidad, la memoria, la capacidad de amplificación, la especialización, la expansión clonal, la contención y homeostasis, y la ausencia de autorreactividad o falta de reactividad frente a sí mismo. Empecemos con la especificidad, y esta se refiere a la capacidad que tienen los anticuerpos secretados o los receptores de los linfocitos B y T en discriminar entre dos o más antígenos. Así tenemos que este anticuerpo es específico para el microbio A, pero no para el microbio B. ¿Qué diferencia observan ustedes entre el microbio A y el microbio B? Fíjense que la forma que tiene este extremo del anticuerpo es en forma de triángulo. Y si acercamos el anticuerpo al microbio A, encajaría perfectamente, mientras que el microbio B no encajaría. A esto se refiere la especificidad. Llamamos diversidad o heterogeneidad al número total de especificidades antigénicas de los linfocitos en un individuo. A este total de especificidades se le ha denominado repertorio de linfocitos y es extremadamente amplio. Se estima que el sistema inmunitario adaptativo de los mamíferos puede discriminar entre 10 a la 9 y 10 a las 11 determinantes antigénicos diferentes. Esta propiedad del repertorio de los linfocitos se denomina diversidad y es el resultado de la variabilidad estructural de los sitios de unión a antígeno de los receptores para antígenos presentes en los linfocitos. En otras palabras, existen numerosos clones diferentes de linfocitos que se diferencian en la estructura de sus receptores. Fíjense en esta estructura que está en la superficie del antígeno. A estas estructuras le vamos a denominar epítopes o determinantes antigénicos. Vamos a definir epítopes o determinantes antigénicos como las porciones restringidas en la superficie del antígeno que son capaces de combinarse con un anticuerpo secretado o los receptores de los linfocitos B. La exposición del sistema inmunitario a un antígeno extraño mejora su capacidad para responder de nuevo a este antígeno. Así, las respuestas a la segunda o subsiguientes exposiciones al mismo antígeno, llamadas respuestas inmunitarias secundarias, son generalmente más rápidas, más duraderas y a menudo cuantitativamente diferentes de las primeras respuestas inmunitarias o respuestas primarias a ese antígeno. Así vemos en esta transparencia que a una persona le inducen la respuesta inmunitaria al introducir en el individuo, por ejemplo, un toxoide. El individuo emite una primera respuesta inmunitaria, fíjense, es cuantitativamente diferente a la que está al lado. En la primera respuesta hay activación de los linfocitos y proliferación. Una parte de los clones se convierte en células de memoria y son responsables de la segunda respuesta o respuesta secundaria. Aquí podemos estudiar los conceptos de especificidad, memoria y contención. Tenemos entonces dos clones de linfocitos. El morado es específico contra el antígeno X y el verde es específico contra el antígeno Y. En una primera exposición entra al individuo el antígeno X. Por lo tanto, el clon que se activará es el. Luego de la activación, el clon se multiplica, es decir, prolifera, y una parte de las células divididas se transforman en células de memoria y se reservan para posteriores contactos. En una segunda exposición, el individuo se infecta con el microorganismo X y Y. Y en esta oportunidad tenemos clones de linfocitos X de memoria que en número son mayores que los linfocitos B vírgenes contra el antígeno Y. Pues bien, en esta segunda infección hay una respuesta secundaria de los clon morados. Es por esto que la respuesta es mayor y por el clon verde sería la respuesta primaria, por eso es menor. Veamos ahora los componentes celulares del sistema inmunitario adaptativo. Las principales células del sistema inmunitario adaptativo son los linfocitos B y los T, las células presentadoras de antígenos y las células efectoras. Los linfocitos B y T son las células que reconocen los antígenos extraños de manera específica a través de sus receptores de membrana y responden contra ellos, por lo que constituyen los mediadores de la inmunidad humoral y celular.
Existen distintas subpoblaciones que difieren en la forma de reconocer los antígenos y sus funciones. Los linfocitos B son las únicas células capaces de producir anticuerpos, una vez transformados en células plasmáticas. Reconocen los antígenos extraños, incluso sobre su propia superficie, por lo que actúan como mediadores de la inmunidad humoral. Los linfocitos T, las células de la inmunidad celular, reconocen los antígenos de los microorganismos intracelulares y sirven para destruir estos microbios o las células infectadas. Los linfocitos T no producen anticuerpos, esto hay que recordarlo. Sus receptores de antígenos son semejantes a los receptores de los linfocitos B, pero no son iguales. Los linfocitos T presentan una especificidad restringida hacia los antígenos. Reconocen péptidos derivados de proteínas extrañas que están unidos a proteínas llamadas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, que se expresan en la superficie de otras células, llamadas células presentadoras de antígenos. Los linfocitos T constan de subpoblaciones con funciones diferentes, entre los cuales tenemos los linfocitos T colaboradores y los linfocitos T citolíticos o citotóxicos. En respuesta a un estímulo antigénico, los linfocitos T colaboradores secretan proteínas llamadas citocinas, que son responsables de muchas respuestas celulares de la inmunidad innata y adquirida, y actúan así como moléculas mensajeras del sistema inmunitario. Las citocinas secretadas por los linfocitos T colaboradores estimulan la proliferación y diferenciación de los propios linfocitos T y los linfocitos B. Activan otras células como por ejemplo los macrófagos e incluso otros leucocitos. Los linfocitos T citolíticos matan a las células que están infectadas, como las células infectadas por virus y otros microorganismos intracelulares. Algunos linfocitos T, que se denominan linfocitos T reguladores, actúan sobre todo inhibiendo la respuesta inmunitaria. Otra célula importante en el sistema inmunitario es la célula presentadora de antígeno, cuya función es la captación de los antígenos, exponer el antígeno peptídico, transportar el antígeno a órganos linfáticos para presentarlos o exponerlos a los linfocitos T vírgenes, lo que conlleva al inicio de la inmunidad adaptativa. La activación de estos linfocitos por los antígenos provoca la puesta en marcha de numerosos mecanismos destinados a eliminar su presencia. Este objetivo suele entrañar la participación de unas células llamadas células efectoras, porque intervienen en los efectos finales obtenidos con la respuesta inmunitaria, que consisten en deshacerse de dicho microbio, que son los linfocitos T activados, los fagocitos mononucleares y otros leucocitos que actúan como células efectoras en distintas modalidades. Ya introducimos el concepto de la célula presentadora de antígeno. Aquí podemos ver a un linfocito T. Este linfocito es incapaz de interactuar con el antígeno completo. Pues bien, hay células que se encargan de ingerir al gran antígeno y dentro de la célula convertirlo en fragmentos más pequeños. Luego estos fragmentos los asocia o los une a moléculas llamadas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, y de esta forma el linfocito T sí puede reconocer este pedacito de antígeno. Este pedacito de antígeno se llama péptido antigénico. Todas las respuestas inmunitarias adaptativas se desarrollan en fases, cada una correspondiente a reacciones particulares de los linfocitos. Todas las respuestas inmunitarias adaptativas se inician cuando se reconoce al antígeno extraño. Esto da como resultado la activación de los linfocitos que reconocen específicamente al antígeno y termina en el desarrollo de mecanismos que median la función fisiológica de la respuesta, es decir, eliminación del antígeno. Así que la respuesta inmunitaria específica puede dividirse en fase de reconocimiento, fase de activación, fase efectora y contención u homeostasis. En cuanto a la fase de reconocimiento, como el número de linfocitos vírgenes que son específicos ante cualquier antígeno es muy pequeño, de 1 por cada 100.000 o cada millón de linfocitos, y la cantidad de antígenos disponible también puede serlo, hace falta la existencia de un mecanismo específico para captar los microbios, concentrarlos en el lugar correcto y exponer los antígenos a los linfocitos específicos. En este caso es donde
actúa la célula presentadora de antígeno, que muestran los péptidos microbianos a los linfocitos T colaboradores y los linfocitos T citolíticos vírgenes y ponen en marcha la respuesta inmunitaria adaptativa contra los antígenos proteicos. Las células que se encuentran situadas en el epitelio y los tejidos conjuntivos atrapan los microorganismos, digieren sus proteínas en péptidos y los expresan en la superficie unido a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad que están especializadas en la presentación de péptidos. Las células dendríticas transportan su cargamento antigénico hasta los ganglios linfáticos de drenaje y fijan su residencia en las mismas regiones ganglionares por la que constantemente circulan los linfocitos vírgenes. Las células dendríticas también se encargan de exhibir en otros tejidos linfáticos los péptidos de los microbios que penetran, como por ejemplo en el vaso. Los microorganismos íntegros o los antígenos microbianos que llegan al ganglio linfático y al vaso son reconocidos por los linfocitos B específicos en su forma sin procesar o natural. En cuanto a la fase de activación, el linfocito T virgen requiere el reconocimiento del complejo principal de histocompatibilidad presentados en la célula dendrítica. La naturaleza del antígeno que activa al linfocito T, es decir, péptidos unidos al complejo principal de histocompatibilidad, asegura que estos linfocitos puedan interactuar solo con otra célula y no con el antígeno libre. Esta característica es necesaria porque todas las funciones de los linfocitos T dependen de su interacción física con otra célula. Los linfocitos B usan receptores con el antígeno, como lo son las moléculas de anticuerpos unidas a las membranas, para reconocer antígenos de tipos químicos muy diferentes. La unión del antígeno a sus receptores y otras señales inducen la proliferación y diferenciación de esos linfocitos. Luego caemos en una fase efectora en la que los linfocitos T colaboradores activados proliferan y se diferencian en células efectoras, cuyas funciones están mediadas en gran medida por las células secretadas. Una de las principales respuestas de los linfocitos T colaboradores es la secreción de una citocina llamada interleuquina 2, el cual es un factor de crecimiento que actúa sobre los linfocitos activados por el antígeno y estimula su proliferación, al cual vamos a llamar expansión clonal. Parte de la progenie se diferencia en células efectoras que pueden secretar diferentes grupos de citocinas y se realizan diferentes funciones. Los linfocitos T CD8 positivos activados proliferan y se diferencian en linfocitos T citolíticos que matan a células que albergan microbios en su citoplasma. Al destruir a las células infectadas, los linfocitos T citolíticos eliminan los reservorios de la infección. Al activarse, los linfocitos B proliferan y se diferencian en células plasmáticas que secretan diferentes clases de anticuerpos con distintas funciones. Por último, llegamos a la fase de contención u homeostasis. Una respuesta inmunitaria eficaz elimina los microbios que iniciaron la respuesta. A esto le sigue la fase de contención, en la que los clones expandidos de linfocitos mueren y se restaura la homeostasis. La activación inicial de los linfocitos genera células de memoria longeva, que pueden sobrevivir durante años después de la infección. Las células de memoria combaten mejor los microbios que los linfocitos vírgenes, porque las células de memoria representan una reserva expandida de linfocitos específicos frente al antígeno, más numerosa que los linfocitos vírgenes específicos frente al antígeno, y las células de memoria responden con mayor rapidez y eficacia contra el antígeno que las células vírgenes. Otro punto importante que debemos tratar en estas propiedades generales de la respuesta inmunitaria es la hipótesis de selección clonal. En múltiples ocasiones hemos dicho que se selecciona un clon de linfocito y este se va a multiplicar. Ahora hablemos un poco sobre la hipótesis de esa selección clonal. Hay linfocitos específicos frente a un gran número de antígenos antes de exponerse al antígeno. Y cuando un antígeno entra, selecciona la célula específica y la activa. Este concepto fundamental se denomina hipótesis de selección clonal, en la que se explica cómo puede responder el sistema inmunitario a un gran número y variedad de antígenos. Según esta hipótesis, se desarrollan clones de linfocitos específicos frente al antígeno, como se dijo anteriormente, antes de exponerse al antígeno e independientemente de él. Un clon se refiere a un linfocito de una especificidad y su progenie.
Aquí podemos ver entonces un precursor linfocítico y vamos a ver una gran cantidad de linfocitos que van a tener diferentes moléculas receptoras. Como podemos ver, aquí tenemos un precursor linfocítico. Ese precursor linfocítico, va a dar origen a un sinnúmero de linfocitos más que van a variar en cuanto a la especificidad frente a un antígeno. Cuando llega el antígeno, este antígeno va a ser reconocido por un clon específico. Frente a diversos antígenos, este se va a activar y se va a multiplicar. Y allí es donde se produce la respuesta inmunitaria específica frente al antígeno. Y estas serían las propiedades generales de la respuesta inmunitaria de las que les quería conversar. Aquí les dejo la referencia bibliográfica para que puedan consultar cualquier duda. En una próxima presentación me gustaría conversarles de los antígenos, ya que es un término que hemos utilizado bastante durante esta primera presentación. Espero que les haya sido de gran utilidad.